Muchos de ustedes en sus comentarios de ayer me pidieron un balance del gobierno saliente de Colombia. Debo decirles que es absolutamente imposible hacer un balance del gobierno saliente de Colombia, particularmente del señor que pronto será expresidente y millones de colombianos contamos los días, las horas, los minutos y los segundos para que se vaya. ¿Qué nos quedó de este gobierno? Un profundo agradecimiento, porque gracias a su mediocridad, a su ramplonería, a la manera tan absurda como gobernó a este país, pobre patria, muchísimos nos dimos cuenta de que era necesario cambiar, y sobre todo los jóvenes, y aquellos que aún creen en el bojote que de la manera más ramplona y mediocre gobernó a Colombia, serán como el bojote sepultados bajo el olvido y el peso de la historia. Sí, porque lo único que merece ese señor, el duquecito, el alias subpresidente, es un desprecio profundo que comenzó desde antes de posesionarse visitando al rey de España, diciéndole que el expresidente Uribe, pero no llamándolo expresidente sino presidente, al presidente eterno le mandaba muchos saludos. ¡Qué desgracia! Ni siquiera supo caminar como presidente, comportarse como presidente, vestirse como presidente. Todo era tan ramplón en él, sus mancornas, sus camisas guayaberas que abultaban su panza, etcétera, etcétera. Pero continuemos con esas anécdotas miserables y chistosas que enriquecieron durante años memes y caricaturas en Colombia. Cuando dio esa conferencia ante la señora directora general de la UNESCO, que venía de ser la ministra de Cultura del presidente François Hollande, la señora Audrey Azoulay, a quien el bojote le habló de los 7 enanitos para hablar de la tal economía naranja, que después corroboró que era una babosada, era echarle agua a las naranjas para hacerlas rendir. Un pasquín que había firmado con un tipejo que llegó a ser viceministro de Cultura, y por supuesto un fracaso rotundo el emprendimiento naranja, a nada condujo. Y bien, después de ese oso cósmico ante la UNESCO, empezamos a pedirle cuentas al bojote, y el bojote lo único que respondía era: ¿de qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo, de esa ñeñe política que lo condujo a la primera magistratura del Estado y que sus cómplices en los organismos de control archivaron? ¿De qué me hablas, viejo, cuando hizo hasta lo imposible para no cumplir los acuerdos de paz y volverlos trizas? ¿De qué me hablas, viejo, cuando se la pasó como el renacuajo paseador, teniendo más honor el renacuajo paseador de la fábula que él mismo, viajando con su hermano y con su comitiva llena de gordura y de grasa por el mundo entero, gastando miles de millones de pesos del erario público de los colombianos? ¿De qué me hablas, viejo, cuando en esos viajes internacionales lo único que generó fue el hazmerreír de los colombianos, presentándonos como un platanal, como una república bananera? ¿De qué me hablas, viejo, cuando con la cómplice vicepresidenta que tuvo se desaparecieron los archivos de la playa que negociaron? Y no solo eso, sino de su hermanito comprometido con el narcotráfico, una tragedia familiar. Una tragedia familiar como la de aquella periodista de El Cartel de la Marihuana. Por supuesto, ¿de qué me hablas, viejo, cuando se las dan las periodistas prepago aliadas a este gobierno miserable de pureza, de transparencia, pero evidentemente solo miran la paja en el ojo del hermano y no la viga propia, cuando forman parte de los carteles más corruptos del narcotráfico, de la parapolítica, por supuesto del paramilitarismo? ¿De qué me hablas, viejo, cuando evidentemente en sus declaraciones solo exultaba grasa y ramplonería?
¿De qué me hablas, viejo, cuando fue incapaz de acudir a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad? Pero siquiera no asistió, como dijo el mismo padre Francisco de Ajú, porque hubiera sido chiflado, abucheado, como lo fue en tantos escenarios internacionales, en Londres, en París, en Ecuador, por todas partes, porque era un ser deplorable, incapaz de representarnos como jefe de Estado. Pero le agradecemos porque gracias al horror que nos trajo, gracias al robo, al hurto, al saqueo del Estado y a esos últimos decretos dejándoles camionetas y seguridad privada a sus amigos, tratando de atornillar a la miserable junta de Ecopetrol que tiene que salir porque se le cumplieron los términos, pues nos hemos dado cuenta de que el cambio sí era necesario, por lo menos un cambio de manos, un cambio que ojalá sea sustancial, un nuevo relato para Colombia. Lo más triste y patético, y ante lo cual sí hay que pedirle perdón a los hermanos cerdos, fue que muchos caricaturistas e incluso académicos e intelectuales nos atrevimos a compararlo con un cerdo. No, los hermanos cerdos son millones de años luz, más dignos que ese bojote que el 7 de agosto deja la presidencia de Colombia. Un inepto, un tipo que peor que Andrés Patraña, peor que el turco del menudeo, pues evidentemente pasará al olvido como el más miserable y mezquino y mediocre presidente de Colombia. ¿Qué balance más podemos hacer de su gobierno, de su mandato? Bueno, que siquiera el fabricante de cifras oficiales, el gomelo ese del Rosario, que de sociología y de estadística pocón, pero de maltrato a sus empleados sí mucho, y ojalá algunos lo denuncien ya que están tan de moda las denuncias por acoso laboral o exacoso laboral en este caso, siquiera pues evidentemente en el empalme peló el cobre y se dieron cuenta de su descache, que ya no somos 150 millones de colombianos, sino 40 y tantos punto y pico, porque el descache fue enorme y le echaba la culpa a los demás. ¿De qué me hablas, viejo, en este gobierno ramplón y mediocre, cuyos ministros y ministras siempre estuvieron en componenda para favorecer intereses privados, para favorecer a los cacaos, para evidentemente tratar de salvar a Avianca, que no pudo, vendiendo las reservas de oro del Banco de la República? ¿De qué me hablas, viejo, que lo único que recuerda uno de ese bojote son horrores, mediocridades y ramplonerías? ¿De qué me hablas, viejo, cuando evidentemente quiere ser disque conferencista y académico y decía que quería ser magistrado de la Corte Constitucional? Es que no tiene vergüenza. ¿De qué me hablas, viejo, con ese programa de youtuber que instaló desde la Casa de Nariño, completamente absurdo, gastando millones del erario público y de los impuestos de los colombianos? ¿De qué me hablas, viejo, cuando si acaso uno de los pocos ministros, como el de Comercio Exterior y el de Salud, de pronto sacan la cara por su mediocre gobierno? ¿De qué me hablas, viejo, cuando ni siquiera sabía hablar buen español y decía en los funerales del ministro suyo, ese Carlos Holmes Trujillo, así lo querí? Pues la desgracia es que así lo quisieron muchos colombianos que se dejaron embaucar con moralina tibia hace 4 años y felizmente se arrepintieron a tiempo. Sí, el 20 de julio se instala un nuevo Congreso. Yo no sé si los nuevos congresistas lo chiflen, ojalá lo chiflaran. Ojalá hubiese un voto de protesta, un signo para decirle adiós, no vuelva nunca más, fuera, 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 duquecito bojote mediocre de Colombia. Sí, porque las groserías de Levi Rincón no son groserías, simplemente se quedan cortas para referirse a esa alimaña. Sí, es una alimaña que nos hizo quedar mal, pero le agradecemos porque nos hizo tomar conciencia del horror que era la extrema derecha, la corrupción y la politiquería en Colombia, pero sobre todo la mediocridad, la solapadez, y está presente en esas geniales caricaturas de Matador que arrastran la grasa de sus ideas, de sus sentimientos, de sus pensamientos, que no fue capaz de habitar la Casa de Nariño, sino que venía transportándose en helicóptero desde su circuito cerrado de televisión hasta el centro de Bogotá. No, qué maldición.
Ojalá no se repita, ojalá Colombia no caiga más bajo que este duquecito subpresidente miserable y que se vaya bien ido, y que lo olvidemos todos y que nunca más volvamos a tener un gobierno tan ramplón y mediocre como el que nos arrastró hasta las cenizas desde donde debemos renacer.